Bien, teníamos entonces el cuadro resumen eh, de los tipos de turbinas hidráulicas que se deberían considerar para las posibilidades de instalación en cualquier aprovechamiento hidroenergético. Lo primero que hicimos fue perdón un momentito, a ver, por favor. Nelson Illanes García, acabo de permitirle la entrada. ¿Me puede decir si está inscrito en la carrera? Porque no tengo yo su registro acá de manera automática. ¿Quién es usted? Sí, ingeniero, estoy inscrito en la materia, estoy entrando recién. Lo que pasa es que solo quería tomar 4 materias y ahora recién estoy empezando a pasar clases, ingeniero. ¿Y está anotado en el WebSys? Sí, 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 estoy inscrito. Solo Hay un tenía form- que retirarla mañana, pero tuve un problema con la anterior materia y ahora estoy retomando actualmente esta materia, ingeniero. Hay un formulario, ¿ha llenado ese formulario? No, no, aún no, ingeniero. A ver, si no regulariza esto, voy a tener que lamentablemente sacarlo de la reunión. Hoy día le voy a permitir entrar, pero para mañana no. Ya está bien, ingeniero. Me voy a poner al tanto lo más antes posible. Muy bien. Bueno, entonces continuaremos. Bien, ¿están viendo mi pantalla? Sí, Inge. Ya, perfecto, gracias. Bueno, a ver, este cuadro resumen de los tipos de turbinas que decíamos, eh, les expliqué en la última clase, vamos a volver a retomar eso cuando hagamos un ejercicio. Sin embargo, mencionarles que tenemos turbinas de acción y turbinas de reacción, y lo más importante de este cuadro sería el número específico, que sería el criterio técnico para poder seleccionar turbinas. Bien, vamos a ir a ver en lo que quedamos la anterior clase, que era esto. Acá tenemos un cuadro que normalmente se encuentra en las páginas web de los fabricantes de turbinas, o si no, uno como este, que es también de un texto. Los textos de máquinas hidráulicas, en particular relacionados con turbinas, tienen este tipo de cuadros que nos permiten rápidamente poder seleccionar uno o varios tipos de turbinas sin mayor criterio que el criterio técnico, que sería el NS. Y el número específico o NS está entonces en relación con este cuadro. Y en cómo está construido el cuadro, está construido en base a dos ejes que serían los ejes de las ordenadas, que sería referido al salto neto, o sea, la altura neta, y el eje de las abscisas, que sería caudal. El salto neto o altura en metros y el caudal en metros cúbicos por segundo. Dependiendo del fabricante, puede ser que el eje, tanto horizontal como vertical, cambie en la magnitud, digamos, de unidades. En este caso, por ejemplo, tenemos hasta 1000 metros, o en caudal tenemos hasta 100 metros cúbicos por segundo como puntos máximos para este cuadro. Pero puede ser que para turbinas más grandes hayan, obviamente, mayor cantidad de metros, posiblemente para Spelton, como dijimos, cerca de los 1800, 2000 metros, o en el caso de de las turbinas axiales, más de 100 metros cúbicos por segundo. Bien, entonces, independientemente de cómo sean los valores, la idea es que siempre van a estar graficados en base a altura neta y caudal. Bien, vamos a ver entonces acá estos rangos, digamos.
tenemos los rangos definidos en base a los colores acá. Por ejemplo, si leemos la turbina Mitchell-Banky, o solamente Banky acá en este cuadro, está con color negro. Por tanto, la delimitación del mismo color con el que está el nombre sería el rango de aplicación de esta turbina tipo Mitchell-Banky. Pues, por ejemplo, Banky, que está con negro, tendría estos límites. Acá en la parte inferior, 3 metros de altura neta, caudales muy bajos que prácticamente llegan a ser casi cero, pero todo este sector pintado con negro, entonces como bordes negros, serían los límites para una turbina Mitchell-Banky. Quiere decir que en base a una clasificación del NS, del número específico, se han delimitado estos espacios. Pero existen espacios superpuestos, por supuesto. Miren, acá, por ejemplo, con los límites de azul, el azul oscuro, tenemos las turbinas Kaplan o axiales en general. Esas turbinas Kaplan o axiales tendrán también superposición con las turbinas Mitchell-Banky. Y también, por ejemplo, con las que están dentro de este rango del cuadro de borde rojo, que serían las Francis. Entonces, tenemos acá graficadas las turbinas Pelton, que serían con límite verde, las Turgo con límite celeste, las Francis con límite rojo, las Kaplan con límite azul y las Mitchell-Banky con límite negro. Y como les decía, hay puntos donde se interpone o se intersectan más de una turbina, ¿no? Por ejemplo, acá en este punto, si es que una combinación de caudal y altura, porque nosotros utilizamos el caudal, por ejemplo, digamos 2 metros cúbicos por segundo, subimos con ese valor y cortamos en el lado izquierdo con la altura correspondiente. Supongamos que tenemos 2 metros cúbicos por segundo, estaríamos sobre este eje vertical en cualquiera de estos posibles puntos de combinación. Y supongamos que en este caso son 30 metros de altura de caída, entonces el punto nos daría en este lugar. Eso significa que estamos cayendo dentro de las siguientes posibilidades de turbinas. Estamos dentro del límite de las turbinas tipo Banky, porque cae dentro de lo que sería la superficie limitada por color negro. Pero también cae dentro de la superficie de las turbinas tipo Turgo, porque estaría dentro también del área delimitada por la línea celeste. También podríamos elegir una tipo Francis, porque está cayendo, fíjense, en el caso de una Francis serían los límites rojos. Y finalmente, el caso de una turbina axial o Kaplan, que también podría ingresar en esto. Es decir, que para ese caso, esa combinación de 2 metros cúbicos por segundo y 30 metros de altura, podríamos tener varias opciones para poder elegir. Cualquiera de ellas que elijamos va a estar bien. No va a haber mayor inconveniente desde el punto de vista técnico. En cambio, desde el punto de vista económico, posiblemente no sea de esa manera. Bueno, vamos a ver acá también estas otras líneas. Estas líneas oblicuas acá que aparecen en estas líneas, que están desde la parte inferior, digamos, delimitadas por potencia, sería 10 kilowatts, acá 50, 100, 500, 1000, 5000 y 10.000 kilowatts. Es decir, que las combinaciones que nos dan caudal y altura también están graficadas y directamente con una línea que nos va a permitir rápidamente determinar qué potencia se podría tener en la máquina. Como por ejemplo, hace un momento hemos elegido 2 metros cúbicos por segundo y llegamos a subir hasta este punto. Fíjense que la potencia para esa combinación de 3 metros cúbicos por segundo y en el caso de la altura 30 metros, ahí tendríamos entonces una potencia de 500 kilowatts. Es decir, sin hacer el cálculo con la ecuación, prácticamente podríamos tener de una manera muy rápida. Este tipo de cuadros sirven cuando uno necesita muy rápidamente tomar una cierta decisión o tener una aproximación rápida de tipo de turbina. Entonces, estos cuadros son útiles. Vamos a ver otro tipo de cuadros. Acá, por ejemplo, estos cuadros también tienen esa misma característica de combinar caudal y altura,
pero además permiten combinar una velocidad de rotación del generador o de la turbina que nosotros queremos utilizar. En este caso, vamos a ver cómo está graficado esto. En el eje del lado izquierdo, o sea, tenemos dos ejes verticales, en este caso del lado izquierdo, estaría graficada una potencia en el eje de la turbina. En el eje vertical del lado derecho estaría la altura neta, como en el caso del cuadro que vimos hace un momento. Y en la línea de abajo estaría la velocidad de rotación del generador, no de la turbina, pero del generador, para que más o menos nosotros veamos cómo se podría aplicar un sistema de directo o de acoplamiento entre la turbina y el generador. En ese caso, lo que normalmente hacemos es definimos primero un valor de altura. En esa altura, que nosotros, digamos, definimos un punto dado acá en el caso de las alturas. Por ejemplo, acá aparece una altura, digamos, de 70 metros. Desde 70 metros debemos nosotros calcular con el caudal, eso sí hay que calcular, y por tanto tenemos que hacer un punto, encontrar un punto acá en el eje izquierdo, en el eje vertical, en función de la ecuación que hemos visto para el cálculo de potencia. Entonces acá esta no está basada en el eje del caudal. Tenemos entonces altura y con eso, y con el caudal obviamente, vamos a calcular, pero hay que calcular. Entonces calculando, vamos a tener este otro punto. Este otro punto, entonces, me permite unir entre la altura neta y la potencia, sacamos una línea recta. Luego, ubicamos una velocidad de rotación que sea la más comercial, llamémosle una que nos permita conseguir un generador rápidamente y dependiendo de los pares de polos. En el caso de Bolivia, nosotros tenemos la frecuencia de 50 ciclos por segundo, o sea, 50 Hz, y por tanto, eso va a influir en la velocidad de rotación del generador. Si fuese 60 Hz, como es el caso de Perú y Brasil, las velocidades de rotación de los generadores para lograr esa frecuencia fija eléctrica va a tener que girar a mayor velocidad para un mismo número de pares de polos. Enseguida voy a explicarles ese detalle. Pero normalmente lo que conviene, y acá aparece también, dice, un rango práctico recomendado para generadores de 1500 revoluciones por minuto. Los generadores que nosotros comercialmente encontramos, normalmente están en ese rango, en el caso comercial Bolivia y en países, digamos, que no tienen una alta tecnología, dependemos mucho de las importaciones y por tanto la mayoría de los generadores están en ese orden. 1500 RPM hasta, digamos, 400 RPM. Se pueden tener generadores de menor velocidad de rotación o inclusive de mayor, hasta, por ejemplo, 3000 en el caso de un sistema de 50 Hz o 3600 en el caso de un motor, de un generador con para 60 ciclos o 60 Hz. Normalmente nosotros elegimos entre 1000 y 1500 las velocidades de rotación de los generadores porque son los más comerciales. Y si agarramos nosotros entonces, por ejemplo, 1000 RPM para la velocidad de rotación, en este caso del generador, trazamos una línea que sea perpendicular a esta que ya inicialmente la habíamos trazado. Por tanto, llegamos perpendicularmente hasta esta línea horizontal y acá en la parte superior estarían los números específicos de rotación, o sea, el NS que hemos explicado en el cuadro resumen de turbinas. Bien, de esa manera, si nosotros llegamos, por ejemplo, acá, después cuando llegamos a esta línea, subimos verticalmente, o sea, hay que subir verticalmente y definir qué tipo de turbina podría ser. Para este caso, para el ejemplo que aparece acá, si seguimos esta línea, nos va a dar nuestro número específico, más o menos cercano a 20 RPM. Ese valor me dice que podría ser una Pelton de un inyector o inclusive de más inyectores. Eso vamos a ver a detalle cómo elegimos, si nos conviene un inyector o más inyectores. Sin embargo, va a poder entrar en ese rango. Casi estaría al límite de poder entrar una turbina tipo turbo,
pero no entraría una Mitchell Banking, no entraría una Francis, tampoco las axiales. Es decir, estas otras que están lejos las dejaríamos de lado porque técnicamente no serían aceptables. En este caso, habría que ir por una turbina Pelton de un solo inyector o una Pelton de varios inyectores o una turbo si está muy cerca. Bien, ¿cuáles son los criterios de selección entonces de turbinas hidráulicas? Hemos dicho necesitamos caudal y altura del aprovechamiento y en función del caudal y la altura del aprovechamiento, indudablemente debemos calcular el número específico o velocidad específica de rotación. Este es el principal criterio de selección de turbinas. Si nosotros no cumplimos este criterio, obviamente estamos con el inconveniente de poder tener, por ejemplo, un rodete que vaya a ser totalmente ineficiente, o nos va a salir un rodete muy grande con álabes pequeños, o viceversa, porque no hemos respetado lo que sería el criterio técnico de velocidad específica o número específico de velocidad de rotación. Criterios adicionales son la eficiencia, es decir, primero respeto la velocidad específica. El segundo criterio es cuál de estas turbinas, si son, por ejemplo, 2 o 3, cuál es la que tiene más eficiencia. Seguramente miré por la que tiene más eficiencia. Y otro sería, por ejemplo, el caso de los ingresos, que está muy ligado con el tema de la eficiencia. Los ingresos por venta de energía, porque la turbina seguramente va a estar instalada en un aprovechamiento para vender energía eléctrica hacia la red principal o hacia usuarios en una población. Entonces, dos criterios que van a estar interrelacionados serían la eficiencia o rendimiento de la turbina y los ingresos económicos por venta de energía. En ese caso, entonces, sería un criterio adicional, pero el primero que debemos respetar, la velocidad específica o número específico de revoluciones de la máquina. Y finalmente, algunos criterios adicionales, digamos, como por ejemplo su comportamiento, si cambian los caudales o si cambian las cargas. Si, por ejemplo, tenemos diseñado el sistema para unos 1000 kilowatts y solamente le sacamos 200 kilowatts, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el comportamiento de la máquina? Después, la dependencia tecnológica o no, si los repuestos se pueden conseguir fácilmente, si vamos a tener que depender de una tecnología sí o sí cerrada, porque no vamos a poder hacer intercambio de otras piezas con otras máquinas, etc. Esos tipos de elementos que tienen que ver con la parte adicional. Los fundamentales son la velocidad específica, la eficiencia y los ingresos por venta de energía. Obviamente la inversión, cuánto va a salir, serán criterios también importantes en el momento de tomar la decisión final. La velocidad de embalamiento, eso no solamente tiene que ver con la turbina, sino con el generador. La cavitación, si vamos a lidiar o no con este fenómeno, y les decía el costo de inversión. Bien, vamos a ver ahora cómo más o menos llegamos a lo que significaría el número específico. Bueno, vamos a recordar que la potencia en el eje, hemos visto en clases anteriores, que la potencia en eje de la turbina está dada por el peso específico del fluido, en este caso agua, que sería 9.81 kilonewtons por metro cúbico, el caudal, que en este caso manejamos en metros cúbicos por segundo, la altura neta y el rendimiento de la turbina. Si nosotros tenemos entonces estos datos de caudal y altura neta fundamentalmente, podríamos determinar la potencia de la máquina. Bien, esa potencia de la máquina nos va a servir para poder determinar el número específico de revoluciones. Y ese número específico del que yo les hablo, resulta que se hace en base a lo que nosotros estudiamos en mecánica de fluidos, que se llama semejanza hidráulica. Tenemos nosotros, por ejemplo, en laboratorio algunos equipos que han sido fabricados a escala. En el caso nuestro tenemos una turbina Pelton, tenemos una turbina Mitchell Banking en nuestro laboratorio en la facultad, y esos han sido fabricados a una cierta escala en base a datos de una turbina más grande. A esos pequeños sistemas les llamamos modelos. En el caso del modelo, digamos, vamos a ver acá en esta pequeña imagen, esta figura, el modelo es en la máquina, pero en pequeño, ¿de acuerdo? Y prototipo va a ser P, la máquina real, la que se vaya a instalar en el sistema, es la máquina grande.
Este prototipo es, aunque sean fabricados en mayor cantidad, se llama prototipo a la máquina que realmente va a ingresar a funcionar. Si nosotros tenemos que fabricar una máquina prototipo para alguna instalación, no hacemos directamente la fabricación de la máquina, sino debemos pasar primero por una prueba en el modelo. Hoy en día, como tenemos grandes instrumentos de computación que nos permiten hacer simulación, lo primero que hacemos normalmente es una simulación de cómo funcionaría un modelo. Entonces, el modelo nos va a dar un reporte muy importante respecto a cómo llega a funcionar esa máquina en ciertas condiciones. En el pasado, cuando no se tenían modelos computacionales, lo que se hacía era, inicialmente se fabricaba una máquina, normalmente de manera artesanal, pero calculando todos los parámetros en base a estos tres elementos que estudiamos en la semejanza hidráulica. Esa semejanza hidráulica tiene que ver con lo que está resaltado acá en rojo. Lo que tendríamos que inicialmente tomar en cuenta es lo que se llama semejanza geométrica. La semejanza geométrica, como su nombre lo indica, está en función de las dimensiones y de las cantidades. Por ejemplo, si voy a tener, digamos, una máquina que en el cálculo para un prototipo me da 50 álabes, en el modelo, por muy pequeño que sea el modelo, a una escala determinada, deberá tener también 50 álabes. No podría ser que, por ejemplo, el caso del prototipo que habíamos calculado 50 álabes, en el caso del modelo tengamos 20 o 30 o cualquier otro número. Tiene que ser exactamente igual, en este caso, el número de álabes. Ahora, la semejanza quiere decir que las formas tienen que ser similares, ya por eso llamamos un momentito, por favor. Por eso llamamos semejanza, entonces, cuando va a haber una cierta proporcionalidad. Acá si nosotros vemos la figura del modelo y el prototipo, vamos a tener una semejanza con una cierta escala entre los diámetros del modelo y el prototipo. Bien, luego, en la semejanza cinemática se refiere de cómo va a ser el flujo del líquido que va a pasar por la máquina. Es decir, tomamos en cuenta los vectores velocidad, tanto en el prototipo como en el modelo. Quiere decir que tiene que haber una similitud entre los vectores velocidad, entre el prototipo y el modelo. Y eso hacemos, obviamente, hoy en día con simulación y lo hacemos de una manera mucho más simple. Y en el pasado lo que hacía es se calculaba entonces las velocidades para el prototipo y para hacer a una cierta escala las velocidades en el modelo. Y luego finalmente tendríamos una semejanza dinámica. Y la semejanza dinámica se refiere a que tiene que haber similitud entonces o semejanza respecto a las fuerzas. Quiere decir que tiene que haber, por ejemplo, en el fluido que va a pasar, va a ejercer una cierta fuerza sobre la máquina. En el caso de la fuerza para el prototipo, será semejante, para el caso del modelo, una fuerza mucho más pequeña, por supuesto, pero que será semejante en su punto de aplicación y en sus características. Bien, entonces en ese caso, como les decía, debemos tener las tres características que deben ser similares en la máquina prototipo y la máquina modelo. La semejanza geométrica, semejanza cinemática y semejanza dinámica. Y resulta que con eso, cuando tenemos cumplidas esas tres semejanzas, se hacen ensayos. En el caso de los modelos, se somete a una prueba. Primero se hace un ensayo en el modelo, una simulación, pero después se fabrica un modelo y se somete a pruebas. En ese caso, por ejemplo, si nosotros agarramos un modelo y hacemos que con 1 metro de altura de caída, si se acuerdan, la altura vertical es la que nosotros medimos entre la cámara de carga y la salida del agua por el punto final de la tubería de presión. Entonces, al modelo le sometemos a una altura de 1 metro. Y también empezamos a soltar caudal por la tubería de presión, que va a tener en este caso 1 metro de altura vertical,
Obviamente va a haber longitud diferente de la tubería, pero empezamos a medir la potencia y vamos dando mayor caudal, cosa que en el eje saque 1 kilowatt de potencia. Por tanto, ahí se mide qué velocidad de rotación tiene ese modelo y esa velocidad de rotación sería la velocidad del número específico, que será igual esa velocidad específica entre el modelo y el prototipo. Entonces, en el modelo nosotros definimos el número específico y ese número específico, como hemos visto, que se ha construido en base a la similitud geométrica, similitud cinemática y similitud dinámica, en el prototipo tiene que comportarse de la misma manera y tienen que haber entonces las mismas velocidades de rotación, en este caso específicas. Y eso, traducido en una ecuación, sería esta que tenemos acá en la pantalla. NS va a ser lo que nosotros vamos a conocer a partir del momento, que sería la velocidad específica de rotación, o también conocido como número específico. Número específico cuando se trata de manera adimensional, como el número de Reynolds, número de Freud, número de Prandtl, que son números adimensionales. En el caso de la velocidad específica, ya tiene dimensión, en este caso sería en revoluciones por minuto, pero si se tratara de un número específico, sería adimensional, y esta velocidad n sería en realidad una velocidad angular. Acá esta es la velocidad de rotación de la máquina como tal. Y eso multiplicado por la raíz cuadrada de la potencia y dividido entre la altura neta a las 5/4. Si nosotros tenemos entonces la potencia calculada, para el caso del prototipo, tenemos la altura neta para el caso del prototipo, y nosotros definimos qué velocidad de rotación queremos que tenga la turbina en función del tipo de acoplamiento que vamos a utilizar. Reemplazando esos valores nos va a dar un cierto resultado. Ese resultado se va a conocer como resultado de la velocidad específica. Y ese resultado tengo que comparar en el rango de los diferentes tipos de turbinas, en cuál de los rangos entra. Bien, vamos a ver cómo determinamos el tema de la velocidad de rotación de la turbina. Volveré a la anterior diapositiva para aclarar algo. Este n, que sería el valor de la rotación de la turbina, no quiere decir que sea exactamente igual a la velocidad de rotación del generador, que podría ser desde luego. Bien, esa velocidad de rotación del generador es la que vemos acá en esta diapositiva. La velocidad de la rotación de la turbina a veces es difícil determinar rápidamente, y lo que hacemos normalmente es nos referimos a un generador eléctrico porque vamos a instalar una turbina accionando a un generador eléctrico. Y por tanto, lo que hacemos es la velocidad de rotación del generador la podemos usar como una referencia para la turbina. La velocidad de rotación de un generador eléctrico es la que nosotros conocemos como velocidad sincrónica de rotación. Esa velocidad sincrónica de rotación es la que la máquina debe tener para que la electricidad, en este caso, cumpla los estándares de algún país. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, la frecuencia eléctrica está establecida en 50 Hz, o sea, 50 ciclos por segundo, más o menos 10%. Quiere decir entonces que debemos respetar esa frecuencia eléctrica. Y esta máquina eléctrica entonces requiere que gire a una cierta velocidad de rotación para que cumpla una frecuencia eléctrica. Y esa frecuencia eléctrica sería entonces esta letra F, multiplicado por 60 sobre el número de pares de polos. Así es como calculamos la velocidad sincrónica de rotación de un generador eléctrico. Y este resultado será las revoluciones por minuto que va a tener el generador eléctrico para cumplir una frecuencia eléctrica establecida en la norma. Los pares de polos se refieren a los bobinados que tiene el estator. Una máquina eléctrica mínimamente tiene
que disponer de un par de polos. Un par de polos quiere decir, yo tengo en el estator un polo norte y un polo sur, o sea, una bobina en un lado y otra bobina en el otro lado. Y al medio hago rotar un dispositivo que en este caso lo conocemos como rotor, y haciendo rotar entonces ese elemento en este campo magnético que se va a producir entre ese par de polos, la máquina empieza a dar energía eléctrica de una cierta frecuencia. Bien, nosotros para lograr esa frecuencia debemos respetar entonces las revoluciones por minuto para que nos entregue esa frecuencia determinada. Veamos acá para el caso boliviano, si la frecuencia eléctrica F reemplazamos con el valor que está establecido en Bolivia, sería 50 Hz. Entonces, 50 por 60 me da 3000. Y 3000 dividido entre números de pares de polos. Hemos dicho que mínimamente necesitamos un par de polos, o sea, un polo norte y un polo sur, quiere decir, ese par de polos en el estator es lo mínimo que necesitamos. Si no tenemos ni un par de polos, eso no funciona, no es una máquina, obviamente. Entonces, en este caso, 1 sería el número de pares de polos mínimo que tendríamos. Si acá reemplazamos entonces 1 en pares de polos, 3000 entre 1 nos daría 3000 revoluciones por minuto. Así tenemos esta pequeña tabla donde reemplazando los pares de polos tendríamos entonces a qué velocidad gira el generador eléctrico para garantizar los 50 ciclos por segundo. Entonces, acá por ejemplo, para un par de polos, el generador eléctrico tiene que estar girando a 3000 revoluciones por minuto. 3000 revoluciones por minuto más menos 10%, porque permite entonces la ley que haya una cierta diferencia de más menos 10%, porque indudablemente con los arranques, las paradas, las sacadas de carga o ingresos de carga a un sistema, hay normalmente una tendencia a que el generador eléctrico y la turbina trate de frenarse o acelerarse. Entonces, esas condiciones están previstas, cosa que esa holgura, llamémosle, esa tolerancia, es del 10% más menos, ¿no? En este caso, entonces, tendría que ser girar a 3000 revoluciones por minuto cuando tenemos una máquina de un par de polos. Si tenemos dos pares de polos, la máquina tiene que girar a 1500 revoluciones por minuto para entregar una frecuencia de 50 Hz, y así sucesivamente. Quiere decir que si nosotros vamos teniendo mayor cantidad de pares de polos, fíjense cómo está en el denominador, las velocidades de rotación van a ir siendo cada vez menores. La máxima velocidad de rotación que tendríamos entonces en un generador sincrónico de 50 Hz es 3000 revoluciones por minuto. Y así sucesivamente vamos bajando, y hay generadores eléctricos, hemos visto en algunas diapositivas anteriormente, bastante grandes que pueden tener 8, 10, 12 pares de polos que obviamente van a girar muy lentamente, y eso significa que también va a haber mucha más masa, mucho más costo, mucha más inversión en un generador eléctrico, y son enormes. Por tanto, esa decisión de qué velocidad de rotación va a tener un generador eléctrico va a depender primero de la frecuencia eléctrica y segundo de qué velocidad de rotación queremos que tenga la turbina en función del acoplamiento que queramos darle. Si nosotros vamos a buscar un acoplamiento directo, lo ideal es buscar un generador que tenga una velocidad muy cercana y jugar con ese más o menos 10% o hacer alguna pequeña modificación en la turbina que nos permita tener entonces un enganche directo. Para el caso de 60 Hz, si nosotros reemplazamos acá 60 en vez de 50 Hz, 60 sería el caso de Perú, de Brasil, por ejemplo, que tienen esa frecuencia eléctrica. En ese caso tendríamos 3600 acá en el numerador sobre el número de pares de polos. Quiere decir que vamos a tener los valores submúltiplos de 3600 acá en velocidades de rotación para generadores de 60 Hz o 60 ciclos por segundo. Por tanto, si vamos a tener que utilizar una máquina para el caso boliviano, vamos a trabajar con 50 Hz. Pero si va a ser para países como Perú o como Brasil, que tienen 60 Hz, vamos a tener que trabajar con velocidades de rotación diferentes, a pesar de tratarse de la misma máquina. Tal vez ustedes han logrado ver algunas máquinas
o motores, o algunas máquinas eléctricas o generadores que aparecen en el mercado, y ahí tienen normalmente dos velocidades también, donde están referidas. Dice, para tal tensión y tal frecuencia, tanto de velocidad de rotación, y para tal tensión y otra frecuencia, otra velocidad de rotación. Bien, vamos a ver entonces, en base a esos resultados, cómo hacemos. Lo que tratamos, indudablemente, es de tener un acoplamiento directo. Y en el caso del acoplamiento directo, podemos tener un alto rendimiento entre la turbina y el generador. No me refiero al rendimiento del generador ni de la turbina. Cada uno de ellos, indudablemente, tiene su propio rendimiento. Me refiero a no perder mucho en el acoplamiento entre estas dos máquinas. Por tanto, lo que tratamos siempre es de que esto sea acople directo. Pero ¿cómo yo voy a definir entonces la velocidad de rotación de la turbina? Lo que tengo que hacer es agarrar como referencia la velocidad sincrónica. Acá tengo entonces la velocidad sincrónica del generador eléctrico, y es N-sync que le he llamado, y N que sería la velocidad de rotación de la turbina. Por tanto, si yo hago de que N sea igual a N-sync, o sea, la velocidad de rotación tendría que ser la misma, estoy hablando de un acoplamiento directo. Pero si no puedo lograr ese acoplamiento directo, vamos a ver que en algunos casos no puedo yo definir exactamente la velocidad de rotación de la turbina, sino más bien la velocidad de rotación sale como un resultado de un proceso de cálculo. En otras turbinas sí puedo elegir. Por ejemplo, en la Pelton, yo puedo decidir a qué velocidad de rotación va a girar esta máquina. Y en base a eso va a cambiar el diámetro de la máquina. Entonces, en ese caso, si se tratara de una turbina Pelton, yo puedo decidir qué velocidad de rotación. ¿Y cómo debería decidir? Lo mejor sería agarrar una referencia de una velocidad sincrónica y decidir que esta turbina gire a una velocidad sincrónica. ¿Y qué velocidades sincrónicas? Voy a volver al cuadro de hace un momento. Las velocidades sincrónicas que elegiría en ese caso para Bolivia sería cualquiera de estas. Entonces, una velocidad sincrónica, cualquiera que sea de estas, del generador eléctrico, me sirve de referencia para poder elegir la velocidad de la turbina. De esa manera, entonces, ya podría definir qué velocidad de rotación voy a tener en la turbina, y recién con eso podría calcular la velocidad específica de rotación de la máquina. Ese era el dato que necesitaba para calcular, porque con la altura y con el caudal yo puedo definir la potencia. Voy a volver a la ecuación entonces de velocidad específica. Acá. Esa velocidad específica, N sub S, está en función de N. Este N es la velocidad de rotación de la turbina. Muy bien. ¿Cómo he definido? He definido en base a la guía que me da la velocidad sincrónica de un generador. Si no estoy eligiendo de manera directa para que sea una velocidad sincrónica, puedo elegir otra velocidad de rotación, pero en ese caso voy a tener que optar por un mecanismo de transmisión entre la turbina y el generador. Luego la potencia puedo calcular sin problema, y la altura también. Entonces, con estos datos voy a poder determinar la velocidad específica de rotación. Acá en la imagen de abajo les quería mostrar justamente lo que hablamos hace un momento de la cantidad de pares de polos. Fíjense, tenemos generadores bastante grandes para el caso de unas turbinas. Acá hay un acople directo, directamente hay una brida, unos flanges, que permiten entonces un acoplamiento directo. Quiere decir que la velocidad de rotación de la turbina va a ser igual a la velocidad de rotación de este generador. Acá no hay una diferencia de velocidades de rotación porque el acoplamiento es directo. Hay otros casos en los que tenemos acá, en el intermedio, normalmente una caja de engranajes para poder cambiar la velocidad de rotación entre la turbina y el generador. Normalmente lo ideal es, como les decía y como aparece en esta imagen, tratar de utilizar un acople directo. Otro criterio, aparte del número específico, es el tema de los ingresos económicos por venta de energía. Hemos dicho, el criterio técnico es el número específico de revoluciones. Y en ese número específico de revoluciones, si yo respeto, ya he ganado digamos, la mitad de la carrera, pero la parte final me van a decir, bueno, a ver, ¿y qué es lo que me convendría desde el punto de vista económico? Para eso, lo que hacemos es utilizamos
este pequeño modelo. Es un modelo de cálculo de ingresos por venta de energía, donde voy a tener ciertos elementos que cuantificarlos. Por ejemplo, necesito cuál es la potencia bruta, la potencia en hidráulica, o digamos al 100% inicialmente, de la máquina. Esto va a estar dado por el caudal, multiplicado por la potencia y multiplicado por el peso específico. Y voy a necesitar el rendimiento de la máquina con la cual quisiera calcular. Entonces, sea una turbina Pelton, Francis, Kaplan, tengo ya como guía los rendimientos posibles. Entonces, este otro dato lo saco de los rendimientos más o menos posibles. Y calculo entonces la potencia bruta primero, multiplico por el rendimiento de ese tipo de máquina. Luego utilizo un factor, el factor de planta. El factor de planta es la relación que existe entre la potencia que realmente utilizo sobre la potencia instalada en el sistema. Es decir, si la turbina, por ejemplo, da para 100 kilowatts, yo solamente utilizo 50 kilowatts, su factor de planta va a ser 0,5, o sea, 50%. Esto es importante para poder determinar, entonces, qué capacidad realmente estoy sacando de la máquina para poder determinar esos ingresos económicos. Dentro de los criterios que les mencionaba, uno de esos criterios es cuánto de carga realmente va a dar la máquina. Si la hago funcionar a cargas muy pequeñas, posiblemente sea inútil tener que buscar una opción muy cara, sino buscar una opción tal vez muy barata para que pueda copar una potencia baja. Entonces, esos detalles son parte de la planificación del sistema. Y entonces ese factor de planta es el que nosotros determinamos en base a, inicialmente, algunas previsiones que hacemos, ¿no? Como no sabemos exactamente cómo se comportará la demanda, hacemos ciertas previsiones. Los factores de planta en áreas rurales son normalmente bajos, ¿no? Estamos hablando del 20-30%. En cambio, si nosotros tenemos, por ejemplo, contratos con una empresa distribuidora, si es que vamos a vender a la red del Sistema Interconectado Nacional, nos exigen factores de planta altos. Quiere decir, el orden de 80%, 85% con factor de planta. Eso quiere decir que mi máquina tiene que estar disponible a casi, digamos, plena potencia todo el tiempo. Y estas máquinas no tienen mayor inconveniente en trabajar a plenas cargas. Son máquinas que se comportan muy bien porque no tienen problemas térmicos. Básicamente son fluidos fríos, en este caso el agua que pasa por la máquina, y los inconvenientes que podrían presentar son del índole de vibraciones y posiblemente el caso de lubricación, pero que si está controlado no debería haber mayor inconveniente. Luego, otro factor importante es cuánto tiempo va a funcionar la máquina. En función del tiempo, de cuánto más o menos se prevé que la máquina tenga que funcionar, ahí vamos a ver si va a haber mayor o menor cantidad de ingresos. ¿Qué pasa si yo tengo una potencia instalada con un factor de planta alto, pero el tiempo de funcionamiento es bajo? Ahí, obviamente, voy a tener pocos ingresos, porque todos estos factores son directamente proporcionales a los ingresos. Ese más o menos es el caso de algunas centrales que dependen de los sistemas de riego. Por ejemplo, de agua potable también. Por ejemplo, el caso de la central de Nisicuni. La central de Nisicuni está dependiendo de la cantidad de agua que tengamos que sacar de la represa, pero que debe pasar a ser utilizada aguas abajo en la población de Cochabamba. Si no va a necesitarse agua, supongamos, ese no es el caso, pero supongamos que no se necesita nada de agua, no va a girar la turbina, porque el agua tiene que servir para el uso del sistema de agua potable y, por tanto, para pasar hacia esas plantas de tratamiento pasa primero por la turbina. Entonces, cuando se decide soltar agua para el agua potable, es que funciona esa turbina. Lo mismo pasa con la central Canata que tenemos acá en Cochabamba, que está en la zona de Tiquipay, un poco más arriba. Tal vez si ustedes observan a detalle el cerro en esa parte del Parque Tunari al lado izquierdo, o sea, de la parte central del Parque Tunari, estamos hablando de Tiquipay ahí arriba, aparece en las noches, normalmente se nota como una
como una línea recta, iluminada, y de día brilla la tubería de presión porque es una tubería que está sobre la superficie, aparece como una especie como de un metal que está cortando el cerro. Esa es la tubería de presión de esa central de 6 megawatts que se llama Kanata, Central Kanata. Tiene una turbina Pelton. Esa turbina funciona cuando CEMAPA decide sacar el agua de las represas de Scalerani. La represa de Scalerani es la que nos estaba dando agua antes de que entre a funcionar Misicuni. Por tanto, el agua potable llega de Scalerani a una cierta cámara de carga que tiene geomembrana, o sea, una pequeña laguna con la parte de abajo, un plástico que es geomembrana, y ahí se almacena el agua y se suelta después por la tubería de presión, y ahí abajo hay una central hidroeléctrica, una turbina Pelton en una casa de máquinas, y esa turbina gira cuando se mapa, suelta el agua para tratarla ahí, y después el agua de ese lugar llega a Cochabamba, a las plantas de tratamiento de Calacala. Entonces, fíjense, ahí cerca, sin ir muy lejos, tenemos a Misicuni y Talcanata, que están dependiendo entonces de los tiempos de utilización del agua potable para que funcione. En ese caso, fíjense, el tiempo va a ser más reducido que el caso de una central como Corani y Santa Isabel, que pueden estar funcionando más tiempo. Y otro elemento que tomamos en cuenta es la tarifa. Si la tarifa de cuánto es el monto de dinero respecto al kilowatt hora para la venta. Estas tarifas están establecidas a través de la normativa nacional y digamos, las hacen respetar o además hacen los métodos transaccionales en el sistema nacional a través del Comité Nacional de Despacho de Carga, que es el ente que tenemos regulador, no regulador, sino operador de toda la red eléctrica nacional. Y se encuentra acá en Cochabamba, detrás de ELFEC, en esas oficinas, está el Comité Nacional de Despacho de Carga, y ahí entonces es donde se hacen todas las coordinaciones de operación de las centrales, tanto hidráulicas como térmicas. Y esas tarifas se definen en base al costo marginal, que es lo que está establecido en la normativa, el costo marginal para generación. Y en base a ese costo marginal de generación, es cierto de referente. Si tienen interés de cuáles son esos valores de tarifas y que están cada vez cambiando, pueden entrar a la página del Comité de Despacho de Carga y tienen dos reportes. Uno, que es en tiempo real, en qué momento está entrando una máquina, eso está directamente en la página web, cómo son las condiciones de operación de ese momento, y en las memorias anuales, ellos sacan los valores promedio, el precio de nodo, de la energía de generación, precios de distribución, de Cochabamba, La Paz, de todo el país, ¿no? De todo el sistema. Esas memorias están disponibles también en la página del Comité Nacional de Despacho de Carga, o por lo menos la última vez que yo tenía acceso estaban disponibles. Alguna temporada decidieron no publicarlas, pero creo que otras han vuelto a tener esa información. Bueno, en ese caso, ¿qué es lo que nos da como resultado? Si nosotros tenemos toda la información acá, respetando las unidades que vamos a trabajar acá abajo, nos debería dar en dólares por año. Eso quiere decir que los ingresos económicos, siendo la potencia bruta en kilowatt, el rendimiento es adimensional, el factor de planta también es adimensional, porque es la relación de potencia que realmente se demanda sobre la potencia instalada. Luego, el tiempo de funcionamiento, eso vamos a trabajar en horas por año, por ejemplo, o se puede hacer horas por mes, dependiendo de qué periodo queremos utilizar como chequeo. Y finalmente la tarifa, que estará en unidades monetarias por unidad de energía. En este caso, dólares por kilowatt hora o bolivianos por kilowatt hora, la unidad monetaria que quieran, pero por unidad de energía. Por tanto, acá, si nosotros vemos ese análisis dimensional, nos queda kilowatt con kilowatt se anulan, nos quedaría hora con hora se anulan, dólares por año, que sería el resultado. Entonces, lo que nosotros necesitamos es reemplazar los valores que aparecerían acá, como potencia, el rendimiento, factor de planta, tiempo y tarifa, y el resultado nos va a dar en dólares por año, que sería un criterio técnico para saber si una turbina que he elegido con un rendimiento determinado versus otra,
cuál de ellos me va a dar mayor ingresos, yo iría obviamente por la que tiene mayor cantidad de ingresos económicos. Bien, ¿alguna consulta hasta esta parte?